Hola a todos, amantes del drama y el chismorreo de la farándula, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo que ha estado circulando por las redes y que nos ha tenido pegados a la pantalla durante horas. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar el supuesto vídeo secreto de Hande Erçel y Kerem Bürsin, ese que dicen que confirma lo que muchos sospechábamos, que su romance fue mucho más real y apasionado de lo que nos dejaron ver. Antes de que empecemos a analizar cada fotograma, cada mirada, cada gesto sospechoso, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Aquí les traemos todo lo jugoso del mundo del espectáculo, noticias de última hora, análisis profundos y por supuesto, mucho salseo. Así que activen la campanita para no perderse ni una sola actualización. Y ahora sí, vamos al lío. El vídeo supuestamente filtrado de una fuente anónima cercana a la pareja, ha causado un revuelo impresionante. Dura apenas unos minutos, pero en esos pocos segundos, los fans aseguran que se puede ver la química innegable y la conexión especial que existía entre Hande y Kerem. ¿Pero es real? ¿Es un montaje? ¿Es una estrategia de marketing? Esa es la pregunta del millón. Y para responderla, vamos a tener que sumergirnos en el mundo de las teorías conspirativas, los análisis del lenguaje corporal, y hasta en los antecedentes de las estrategias de marketing de la productora de Senkalkam. Según lo que se ha comentado en las redes, el vídeo fue grabado durante uno de los viajes promocionales de Senkalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional y que, según todos los indicios, fue la chispa que encendió la llama de su romance. En las imágenes se puede ver a Hande y Kerem en un ambiente aparentemente relajado, lejos de las cámaras y los flashes de los paparazzi. Están en lo que parece ser una terraza privada, con vistas a un paisaje impresionante. La luz es cálida, dorada, creando una atmósfera íntima y romántica. Imaginemos la escena, el atardecer pintando el cielo de colores, una brisa suave agitando ligeramente el cabello de Hande, y el murmullo distante de la ciudad. Un escenario perfecto para un encuentro romántico, ¿verdad? Lo primero que llama la atención es la cercanía física entre ellos. Están sentados muy juntos, casi rozándose. Kerem tiene un brazo casualmente alrededor de Hande, y ella se inclina ligeramente hacia él. Están hablando en voz baja, riendo y compartiendo lo que parecen ser bromas internas. Sus miradas son intensas, llenas de complicidad. Se nota que hay una conexión profunda entre ellos, algo que va más allá de la simple amistad. No es la típica conversación entre compañeros de trabajo, eso está claro. Hay algo más, una chispa, una energía que se palpa incluso a través de la pantalla. Pero lo que realmente ha encendido las redes sociales son ciertos momentos específicos del vídeo. En uno de ellos, Hande le susurra algo al oído a Kerem, y él responde con una sonrisa que, según los fans, es de puro enamoramiento. Esa sonrisa, señores, esa sonrisa es la que ha desatado la locura. Algunos dicen que es la sonrisa que todo hombre pone cuando está perdidamente enamorado, una sonrisa genuina que no se puede fingir. En otro instante se toman de las manos de forma espontánea, un gesto que parece natural y sincero. Ese gesto, un simple entrelazar de dedos, ha sido interpretado como una prueba irrefutable de su amor. Y al final del vídeo, se puede ver a Kerem acariciando suavemente el cabello de Hande, un gesto tierno y protector que ha hecho suspirar a más de uno. Un gesto que para muchos confirma la existencia de un vínculo profundo y significativo entre ellos. Ahora bien, aquí es donde entra el debate. Los más escépticos argumentan que todo esto podría ser parte de una estrategia para mantener viva la llama de la serie y seguir generando interés mediático. Recordemos que Senkalkam fue un éxito arrollador, y la relación entre sus protagonistas fue uno de los principales atractivos para el público. Es posible que alguien esté intentando aprovecharse de la nostalgia de los fans para sacar provecho económico. No olvidemos que las telenovelas turcas son un negocio multimillonario, y la imagen de sus protagonistas es un activo muy valioso. Además, hay quienes señalan que el vídeo podría estar editado o manipulado. Con la tecnología actual, es relativamente fácil crear montajes convincentes que parezcan reales. No podemos descartar la posibilidad de que alguien haya utilizado imágenes preexistentes de Hande y Kerem y las haya combinado de forma inteligente para crear esta ilusión de romance. Incluso podrían haber utilizado inteligencia artificial para superponer sus rostros en otros cuerpos o para alterar sus expresiones faciales. Las posibilidades son infinitas.
Sin embargo, los defensores de la teoría del romance verdadero insisten en que las expresiones faciales y el lenguaje corporal de Hande y Kerem son imposibles de fingir. Argumentan que se puede ver la autenticidad en sus miradas, en sus sonrisas, en la forma en que se tocan. Dicen que hay una química innegable entre ellos que no se puede fabricar. Y es que, según los expertos en lenguaje corporal, las microexpresiones faciales revelan las verdaderas emociones de una persona, incluso cuando intentan ocultarlas. Además, muchos fans han recordado otros momentos públicos en los que Hande y Kerem parecían especialmente cariñosos, tanto dentro como fuera del set de grabación. Han recopilado fotos y vídeos de entrevistas, eventos promocionales y viajes juntos en los que se podía apreciar una conexión especial entre ellos. Todo esto, según los defensores del romance, refuerza la idea de que su relación fue mucho más que una simple amistad profesional. Recordemos aquella entrevista en la que Kerem no podía dejar de mirar a Hande, o aquel viaje a las Maldivas en el que se les vio paseando de la mano por la playa. Pero más allá de si el vídeo es real o no, lo cierto es que ha reavivado el debate sobre la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Después de su ruptura, ambos han mantenido un perfil relativamente bajo en lo que respecta a su vida personal. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos, pero nunca ha confirmado ni desmentido nada. Kerem, por su parte, se ha mantenido soltero y enfocado en su carrera profesional. ¿Será que aún guardan una llama en su corazón? ¿O simplemente prefieren mantener su vida privada alejada del escrutinio público? Muchos fans siguen esperando una reconciliación entre ellos, soñando con el día en que vuelvan a estar juntos. Este vídeo, sea cual sea su origen, ha alimentado esa esperanza y ha recordado a todos lo especial que era la pareja Hande-Kerem. Han creado incluso hashtags como #Anker Forever y #Kerem Hande Reunited, demostrando que su fandom sigue vivo y coleando. Ahora bien, analizando fríamente la situación, es importante recordar que la vida de los famosos está constantemente bajo el escrutinio público. Cada gesto, cada palabra, cada mirada es analizada y diseccionada por los medios y por los fans. Es difícil saber qué es real y qué es pura fachada. Los famosos aprenden a dominar el arte de la imagen pública, a proyectar una imagen que les beneficie y que les permita conectar con su público. En el caso de Hande y Kerem, es posible que su relación haya sido genuina, pero también es posible que haya sido una estrategia de marketing muy bien orquestada. O quizás, la verdad esté en un punto intermedio entre ambas opciones. Quizás su relación comenzó siendo una amistad profesional que se fue transformando en algo más, pero que finalmente no funcionó. Quizás las presiones de la fama, los compromisos profesionales y las expectativas del público acabaron por desgastar su relación. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Hande Erçel y Kerem Bürsin lograron crear una magia especial en la pantalla, una química que traspasó las fronteras y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Su trabajo en Senkalkapm fue impecable y su talento como actores es innegable. Han demostrado que son capaces de meterse en la piel de sus personajes y de transmitir emociones de manera convincente. Independientemente de si estuvieron o no enamorados en la vida real, su relación profesional fue un éxito rotundo. Y eso es lo que realmente importa. Han dejado una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas y han inspirado a miles de personas a creer en el amor. En definitiva, el vídeo secreto de Hande y Kerem es un enigma que probablemente nunca resolveremos por completo. Lo que sí sabemos es que ha generado un gran revuelo en las redes sociales y ha reavivado la llama de la esperanza entre los fans que sueñan con una reconciliación. Y seamos honestos, a todos nos gusta creer en los cuentos de hadas, en las historias de amor que superan todos los obstáculos. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el vídeo es real? ¿Piensan que Hande y Kerem estuvieron realmente enamorados? ¿O creen que todo fue una estrategia de marketing? Déjenos sus comentarios abajo, queremos saber su opinión. Queremos saber si son #Team Anker o #Team Escépticos. Recapitulando brevemente lo que hemos visto hoy, analizamos el supuesto vídeo secreto de Hande y Kerem, explorando las diferentes teorías y perspectivas sobre su relación. Vimos la evidencia que apoya la idea de un romance real, pero también consideramos las posibles estrategias de marketing y la manipulación de imágenes. Al final concluimos que la verdad es difícil de discernir, pero que la magia que crearon en la pantalla es innegable. Exploramos la importancia del lenguaje corporal, las estrategias de marketing y la influencia de las redes sociales en la percepción de las relaciones de las celebridades.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje de chismes y especulaciones. Esperamos que hayan disfrutado del vídeo. No olviden dejar sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y saber qué piensan. Y recuerden, al final del día, lo importante es que se diviertan y que disfruten del mundo del espectáculo. Y antes de despedirnos, les pedimos que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan unirse al debate, y lo más importante, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos mucho más contenido jugoso preparado para ustedes. Próximamente analizaremos las últimas declaraciones de los representantes de Hande y Kerem, así como las teorías más locas que circulan por internet. Hasta la próxima, amantes del chismorreo.